Bienvenidos a un nuevo encuentro aquí con Mick, con Cristian y conmigo, Mónica. El vivo que hoy trabajaremos es creatividad. Sí, muy buenas. Los dos vivos anteriores no quedaron grabados. Esperemos que esta vez sí esté. Así que están avisando ahí a nuestros seguidores, amigos, para que se vayan conectando para iniciar. Si queda grabado, bueno, podemos hablar brevemente lo que conversamos los vivos anteriores. Claro, o sea, partimos por el tema del cerebro, las áreas del cerebro más involucradas en la conducta, temas que son relevantes para nuestro bienestar. Así es, y del cerebro importante que hay tres áreas involucradas en general en todo, ¿no? El área reticular o el cerebro reptiliano, las áreas emocionales o cerebro también mamífero que se llaman, y la corteza, que es lo más nuevo. Y de ahí hicimos una diferenciación muy importante que lo vamos a estar siempre hablando y comentando. La diferencia entre la corteza prefrontal, digamos nuestra área pensante, y las áreas límbicas, lo hicimos así con la mano, más hacia abajo, que tienen que ver con las áreas emocionales. Y ocurre lo siguiente, que cuando aparece el estrés, aparecen situaciones que nos permitan reaccionar de alguna forma emocional, llega menos sangre hacia la corteza, a nuestra área pensante, y decimos que el córtex se apaga, de alguna forma figurativa, aunque también algunos neurocientíficos lo hablan así, se apaga el córtex y se encienden las áreas más primitivas, las áreas emocionales, donde toma control. Y eso es importante, porque ¿qué toma control? Desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que ve Mónica, toma el control lo más primitivo o la programación, que se llama, o sea, los impulsos. Y también lo otro importante que comentamos la vez anterior es que este córtex que nos permite tomar decisiones, planificar, que nos da la parte más creativa también, se cansa. Se cansa y se agota, así como cualquier otro músculo o parte de nuestro cuerpo durante el día. Es decir, que al final del día, cuando vamos llegando a la casa, cuando estamos llegando a esta hora, ¿no?, estamos más cansados y estamos más propensos a tener impulsos emocionales. Ya no estamos como en la mañana, ¿no?, con toda esa fortaleza mental para dirigirnos, para prestar atención, para ir y lograr los objetivos. Exacto. Como el impulso que tengo de tomar el mouse y saludar a nuestros queridos amigos que se van conectando. Bienvenida Lía, bienvenido Instituto Emprender. Y en la segunda sesión, ¿qué fue lo que abordamos, Chris? La alimentación. La alimentación. ¿Influye o no influye? ¿Cierto? O sea, sí, totalmente. Cómo, de alguna manera, nuestra cultura, cómo influye en nuestra alimentación y de vuelta, cómo la alimentación influye en nuestros pensamientos, en nuestra conducta. Quedamos con una metáfora. Ama lo que comes con la condición de que lo que comes te ame de vuelta. O sea, nos vamos a un espacio muy extremo. Amas la pizza, pero la verdad que de vuelta no te ama mucho si es que no es saludable, ¿ok? No significa que de vez en cuando no podamos comer ciertos tipos de alimentos de los llamados como chatarra, pero es de suma importancia entender que eso no son alimentos, que no nos nutren, que no de alguna manera nos generan un bienestar a nuestro organismo, sino todo lo contrario. Y no solamente desde el punto de vista de lo corporal, en este MIC, sino también desde el punto de vista metafísico, la M del MIC. Lo metafísico, lo más intangible, lo más sutil respecto a lo más corporal o lo más corpóreo, por decirlo de alguna forma, ¿no?, valga la redundancia. Sino también de cómo las culturas iniciáticas valoran esto de la alimentación, y es obvio. O sea, no solamente estamos hablando de comer por comer, o por alimentar, o por macronutrientes, micronutrientes, sino de cómo es esta relación que hay con la alimentación, con la comida. Exacto. Hay algunos rituales, y de hecho se utilizan la comida como rituales. Ya tenemos la cena, por ejemplo, la cena de Navidad o la acción de gracia, es decir, la comida en general es un ritual, y como tal lo podemos ver de la misma forma. No es lo mismo, ¿no? ¿Qué pensamiento estamos teniendo cuando estamos comiendo algo? Hablábamos, ¿no?, de comer mientras se ven las noticias. Y tampoco que lo que se está comiendo por sí solo no es milagroso, sino que va a requerir que se estén los tres registros, mirada como más de psicoanálisis, el imaginario, el simbólico y el real, los tres unidos, ¿no?, que lo que yo estoy comiendo, eso real que estoy comiendo,
tiene que haber un registro simbólico, una creencia que le da significado a esta comida, a lo que estoy comiendo. Es decir, la plantita milagrosa, no por solo la plantita, sino que también es qué intención estoy dándole yo a la plantita. Eso va a potenciar aquel mensaje, ¿cierto?, que nos enseñaron las culturas milenarias. Y en esta relación de mi creencia, planta, y la relación de lo que respecto a eso, esta conjunción de elementos simbólico, real, imaginario, que hacen que uno cree, ¿cierto?, esta relación con la comida, amar la comida y que la comida te ame de vuelta. Claro. Pero el tema que nos convoca hoy, Cris, es creatividad. Entonces me toca a mí entrevistarte a ti. Porque, mira, pasa, Cris, pasa, y me pasó en algún minuto también, que la creatividad se relaciona muchísimo con el arte. ¿Sí? Con el arte, con las artes plásticas, con la danza, con la música, con todo esto que es como más, ¿cómo decirlo de alguna manera? Como más, no tan analítico. Artístico, valga la redundancia. En todos sus aspectos, inclusive la cocina, no sé. Entonces cuando vamos a los talleres y hacemos la propuesta de lo que es creatividad, como que miran un poco extraño, ¿de qué me puede servir a mí la creatividad o estimular cierta cosa que tú nos vas a ir nombrando respecto a la creatividad? Entonces la pregunta 1 y de partida, puntapié inicial, como habla mi hermano en una cancha de fútbol, es: ¿de qué me sirve la creatividad en el día a día? Bueno, me gusta responder con otra pregunta. ¿Tú te sientes creativa? Pregunta de creatividad. Viene a replantear la misma pregunta. ¿En algún momento no eres? Cuando estoy estresada. Cuando estás estresada. Bien. Y en todo el resto de los momentos sí estás siendo creativa, de una u otra forma. Entonces, en primer lugar, para responder bien esa pregunta, lo que hay que salir es del esquema como del etiquetado de las cosas. ¿Ya? Y de hecho, desde el punto de vista de cómo voy a desarrollar la creatividad, tiene que ver con ir rompiendo justamente esos etiquetados o prejuicios que tenemos. Algo natural que nos da el mensaje, a cada cosa lo vamos etiquetando, y como vamos etiquetando, digamos como encajar en esas concepciones. Entonces lo primero es eso, salir de ese punto de vista. Entonces, la creatividad, ¿de qué te sirve? Bueno, durante todo lo que estás haciendo de forma va a involucrar la creatividad. Sacando el concepto de creatividad es solo arte, que es así, por un lado, vamos a encontrar que la creatividad está involucrada en muchas áreas de la vida, en lo que hacen el día a día. Inclusive en las decisiones que estás tomando. ¿Por qué? Porque si tú estás con algún problema, y de hecho, si tú tienes un problema hoy en día, es que no has tenido la creatividad para resolverlo. ¿Por qué? Porque tu forma de pensar, tal cual como es hoy día, no te está dando solución al problema. Ya lo decía Einstein, ¿no? De alguna forma el problema y la solución están como en distintas sintonías. Es decir, que con la forma de pensar que tienes actualmente, no estás dando solución al problema. ¿Por qué? Porque si tu forma de pensar resolviera el problema, ese problema ya no existiría. Sí, a mí me pasa, claro, sí, te entiendo. Siempre me he considerado una persona creativa más allá del tema artístico, que el tema artístico, chicos, no se me da. Ningún arte manual no va conmigo, canto de aficionada y seria. Pero ¿qué es lo que sí me pasaba? Que como personalidad, difícilmente algo me detenía. ¿Sí? Y era bastante disruptiva a encontrarle una salida a algo, o sea, había una meta ahí y yo encontraba cosas así como muy extrañas para algunos para llegar ahí. Me pasa que cuando tenía que trabajar sola, que a la gente ve el resultado, da igual. Pero cuando tenía que trabajar en grupo, cuando ya de alguna manera esto en la universidad ya algo más consolidado, mucho más cuando entras en ámbitos laborales, quizás mucho más supuestamente serio, analítico, y tú sales con un abanico de cosas disruptivas, la etiqueta aparece de inmediato. Esta chica algo le pasa, ¿no? Tal cual. De hecho, hace poco lo puse en LinkedIn, puse una imagen por ahí, donde
la creatividad está mal vista. Ujú. Y la innovación, bravo. Puse como el típico meme del rapero. Creatividad no, innovación sí, por favor. Y claro, y es así. O sea, la innovación es súper vendedora, es como la chica guapa de todo el esquema. Y la creatividad no. Y lo he escuchado en varias reuniones que he tenido últimamente con empresas que dicen así. Oye, ya estos de finanzas se pusieron creativos y dejaron... Sí, absolutamente. Se pusieron creativos y dejaron la escoba. O sea, lo que estamos diciendo, lo que estamos comunicando es no seamos creativos, pero sí seamos innovadores. Ahora, hay que entender que la innovación es creatividad sí o sí. O sea, y de hecho, hay muchas cosas que es creatividad e innovación, van cosas juntas. Entonces, esos conceptos que de alguna forma están siendo mal utilizados, comienzan creatividad no, que la empresa no sea creativo, y se da esta insistencia, también lo hemos visto en los niños. Una vez estábamos por ahí jugando y había en la plaza un niño, no te pongas creativo, no hagas cosas malas. Asociación, creatividad a cosas malas. O sea, el ser disruptivo, el pensar diferente, por lo general, culturalmente, no está bien visto. Y desde ahí entonces no seamos creativos. Y te empiezas a bloquear, que es el tema que pusimos hoy. Bueno, desbloquea tu creatividad. ¿Por qué? Porque es algo que tienes que usar en el día a día. Bueno, a mí me pasaba que, ya, yo decía, a ver, espérate, con esto que yo estoy proponiendo, ¿llego a la meta? Ticket. Sí. Con esto que estoy proponiendo, ¿le hago un daño a alguien? No. Ticket. ¿Cuál es el problema entonces que yo no lo puedo hacer? Es que no sigues la norma. Es que no sigues el reglamento. Es que no sigues. Entonces de pronto te encontrabas con un montón de protocolos, pero no faltaba el respeto a nadie. Porque obviamente si tu forma creativa es pisar a alguien o algo, no estás solo. Pero simplemente si era algo que solamente era hacerlo diferente al resto, se veía mal. Y como dice, la innovación es sumamente bien, pero ya, o sea, un problema a corto plazo, midiendo los riesgos a largo, también seamos creativos para solucionarlo. Pero de pronto te encuentras con una cantidad de uniones internas de algo que, como un muñequeo que no sé. A mí me gusta que, Cristian, les voy a comentar que de todas que hemos... Se cayó. Sí. Vamos a poner pausa acá. De pronto que el equipo de trabajo sumamente rescatar la calidad, hay un protocolo, pero una dentro del mismo tiempo y de término flexigencia que a mí me solucionó la vida. Eso es del pensamiento y debiendo no ser apegado a reglas, a las normativas. Eso es una de las en este día a día de la creatividad. Entonces, claro, hay una especie de creatividad y mira, déjame decirte algo. Si yo te digo define la creatividad, es tan difícil definir la creatividad como te digo, define el amor. Va a depender de la corriente, muchas foco que se le dé, mucho foco, porque es parte del ser humano. O sea, la creatividad es tan natural y propia del humano que es así de difícil de definir. Pero ya vienen autores que, bueno, de alguna forma hay que ponerle en alguna taxonomía y decir, ya, esto es. Y lo que dicen algunos que a esta creatividad hay una creatividad activa, hay una creatividad perceptiva, hay distintos estilos, está en la parte científica, y de hecho lo que pusimos en el post hoy en día, ¿no? De ideas, la verdad es que hay un ensayo de David Bohm sobre la creatividad, un escritor al estilo de Einstein, se codeaba con Einstein, y a mí me abrió los ojos ese libro porque habla de la creatividad que tienen los científicos. Entonces la percepción anterior es que los científicos son súper lógicos, racionales y son apegados. Pero la verdad es que los grandes descubrimientos han sido diferentes, incluso cuando les llegan de otros lados, en sueños, en distintas situaciones, y lo que pusimos hoy día en el post, cuando en dos lugares distintos, más o menos en la misma época, se inventan cosas similares, casi lo mismo. Cris, antes de seguir, Lía nos había comentado algo y yo no lo alcancé a leer. Sí, yo lo vi, que los productos, si le pones que tienes un producto innovador, vende, solamente porque le decías que era innovador, es la palabra que está de moda.
Y hay una crítica sobre eso. O sea, si hablamos de innovación, ¿qué es innovar? También es como difícil de definir la innovación como tal. Si es como un producto, un servicio, es un proceso. O sea, Absoluto, sí. también Es es otro todo un tema, punto. es todo un tema. Claro, pero el problema de eso, ¿no? Que se usa como cliché para la venta y se empiezan a mal utilizar los términos. Claro. Y eso termina, ¿cierto? La gente comprendiendo mal qué es malo y tomando también malas decisiones de esto, ¿no? Y lo importante es ir preguntándose. Algo que he aprendido de mi maestro París es cuestionar. Hay que cuestionar o interrogar, dice, interroga todo. ¿Verdad? Que en el fondo te interroga a ti mismo, pero interroga todo lo que va ocurriendo. No dar por obvio y no dar por sentado ninguna situación. Sí. Y esto lo quiero unir, bueno, a lo que publicamos hoy en día, ¿no? Esto de que a mí me parece muy raro y de verdad que interesante también, que cuando empezamos a ver las historias de cómo se inventó, no sé, la ampolleta, el telescopio, las cámaras fotográficas, de verdad que si no habían aviones, si no había forma de que en un lado del mundo y al otro lado del mundo se conectaran, ¿cómo los inventos se hicieron? Más o menos en la misma época. O sea, de verdad que no había conexión. Eso quiero ser así como... Es un punto muy interesante. Y desde el lado de la misma explicación, hay ciertas teorías nomás que pueden explicar por qué. Hay algunas que tienen más pesos que otras. Hay algunas que dicen que es, uno, por un lado, la presión social, o sea, que la gente necesita tal cosa y personas se ven como, ya, quiero crear algo. Hay otras que dicen que por el ambiente, digamos, por la propia evolución de las cosas, o sea, si inventas una cosa, si inventas otra, entonces a consecuencia la siguiente debe ser aquella que se inventó, entonces va por casi como evolución natural. Y hay otras teorías que son más interesantes, son más ricas como de cuestionarse, es que conectado a digamos, como si estuviésemos conectados a una nube de internet, donde aquellas ideas o inventos se generan en esta nube y personas se conectan y obtienen la información. Sí, y cuando hablamos de esto, estamos hablando de verdad de épocas bastante antiguas. No estamos hablando cuando ya empezó más rápido, de un país a otro, de un continente menos el avión, y mucho, mucho menos ahora con las redes sociales, No, claro, que puede que sí pase. Sin embargo, donde es más notorio es en la antigüedad, donde no había exactamente. conexión. Los primeros, por ejemplo, el cálculo, el álgebra, digamos la parte matemática, sí, hay muchos inventos que se han creado de forma espontánea y casi en los mismos años, y eso es lo más sorprendente. No es que se inspiró de otro, vi una innovación y no, de forma en dos partes. Sí, claro, el enfoque principal de eso y el punto principal también es que la creatividad no es, como te digo, es tan difícil de definir como qué es el amor, y la creatividad así tal cual, no es algo de una persona en sí. O sea, tú eres creativo y tú no eres creativo, es algo que está involucrándonos a todos y que obviamente podemos decir que las ideas surgen mejor cuando estamos en comunidad, con más personas. ¿Ya? Eso también es un punto importante. La mayoría de las ideas se generan en los cafés. De hecho, en las conversaciones con las demás personas. Pero eso tiene, desde mi punto de vista, también tiene una explicación bastante lógica, digamos, que es bueno explorarla. Porque uno tendría a pensar que si yo tengo creencias, un mapa va a estar limitado. El mapa no es el territorio. El mapa me va a mostrar una parte. El territorio todo. Entonces, si juntamos a muchas personas que tienen distintas partes del mapa, ¿qué podría ocurrir? Que se forme el territorio completo, toda la información. Es como que cada uno fuese una neurona y se va conectando con otras y se van generando estas redes. Siempre existe apertura. Por supuesto, permitir eso te va a generar la dopamina, Las redes sociales. y la acetilcolina que te va a permitir enfocar. Pero el tema es, si cada una de esas personas, ¿cierto?, en comunidad va a mostrar una parte del territorio completo, se podría armar el territorio y por lo tanto se podrían generar estas ideas, que la definición de creatividad es la conexión de cosas que previamente o parecían no estar conectadas. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, perro o puerta, en principio no tienen nada que ver, pero si empieza a decir, oye, perro y puerta, el perro ladra, la puerta suena, entonces un timbre que suene como perro, entonces una alarma, a surgir ideas, ¿no?, de juntar dos elementos que no tienen nada que ver. Esa es una técnica que se llama el blending. Entonces, una persona podría ser creativa si es que es capaz de ese mapa que tiene de creencia,
comenzar y ser flexible y ir cambiando a distintos mapas hasta cubrir el territorio. Entonces yo creo que el primer paso es darme cuenta si estoy estresado o no. O sea, Por lo si que ya estás vimos estresado, inicial, no va a pasar, o no sea, va a ocurrir nada. una persona, podemos decirlo así, ¿cierto? Una persona estresada no es No es creativa. Y eso lo muestra la curva del estrés que está en el mapa del estrés. O sea, eso es. El estrés nos lleva al lado de acá y el estrés positivo nos lleva al lado de la ideación. Bueno, y entonces la colaboración. a todos, a empresas o donde quiera que sea que trabajes, estemos en grupos de trabajo, cuando estemos en trabajo en equipo, lo primero es liberarse del estrés. Claro, el mapa del estrés lo muestra clarito. O sea, si ustedes ven la columna del lado de la oportunidad externa, ahí está. Ideación y colaboración están juntitos. Una causa y el otro efecto. Tal cual. Es así. Para no perderse, ¿no? Entonces, esta idea de que la creatividad surge más en colaboración con las personas, digo, o tienes una mente muy, muy privilegiada, que tiene una característica que le voy a decir ahora, o te conectas con otras personas que piensan distinto a ti. Porque si todos pensamos iguales, vamos a llegar al mismo resultado. Pero si pensamos distinto, y ahí está la diversidad, vamos a llegar a cosas. Siempre y cuando haya por debajo el respeto y los valores. Ahora, ¿cuál sería esa mente privilegiada? ¿Qué tendría que ocurrir en tu mente para que puedas desbloquear la creatividad? Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Ahí está. Lo vamos a ver ahora porque pensé que se había quedado pegado el Instagram. ¿Qué tiene que tener esa mente? Tú lo has dicho, pero lo voy a repetir. Hay que tener la capacidad de cambiar la percepción, de ampliar el mapa de creencias, De abrirse a nuevas posibilidades. abrir posibilidades. Se quedó pegado y volvimos. Gracias. Gracias, Lía. Entonces, si tú quieres desbloquear la creatividad, el paso 1 es comenzar a cuestionar tus propias creencias. La capacidad de cambiar. Es cuestionar tus percepciones. ¿Por qué? Porque lo que tú crees que es realidad, en verdad no lo es. Y hoy día lo maravilloso es que la ciencia lo puede demostrar. Lo que yo creo que es real, no lo es, sino que es un conjunto de creencias, ¿cierto? Que mi percepción es, y que de forma circular alimenta mi creencia aquello que estoy viendo. Bueno, en otro vivo vamos a desarrollar más profundamente el tema de las creencias. Por ahora, entonces, si yo tengo unos lentes que me hacen ver siempre lo mismo, por ejemplo, unos lentes azules que veo todo azul, y yo creo que esa es la realidad para la creatividad. Cuestiono, digo, ¿y qué tal hay otros lentes rojos o verdes o del color que sea? Y me los saco, los pongo y empiezo a ver el mundo desde otro punto de vista. Entonces estoy logrando cambiar la percepción. Y esos son los genios. Un genio es capaz de ver una cosa, un objeto, una taza que tengo por acá, desde diferentes puntos de vista. Y ahí vienen las técnicas, ¿no? Una técnica de creatividad que, digo, la técnica es como más, como decir, comportamiento. Pero no, si cuando entendemos, da lo mismo la técnica que cosa. Pero de alguna forma explico, yo digo, ¿cuántos usos le daría a esta taza? ¿Qué estoy haciendo con eso? Te estoy obligando a tener algo que en la neurociencia cognitiva se llama la flexibilidad mental, que es una de las funciones ejecutivas del cerebro. A tratar de ver un objeto que damos por sentado y asumimos que es una taza, pero podría ser otra cosa. ¿Qué podría ser? Un florero. Una pala. Una pala. Un sombrero. Un capturador de bichitos. Un brasero. Un brasero, un juguete, un molde y así. Incluso ninguna de esas cosas siguen teniendo o estando dentro de la misma categoría que es contener. ¿Ya? Pero también podría ser un misil. Ya no tiene el mismo sentido de contener, ahora tiene el sentido de lanzar. ¿Sí? Claro. Podría servir para jugar a algo. ¿Ah? Darle vuelta y un escondedor, qué sé yo. Intuirse. Eres bastante creativa. Entonces, eso es lo que buscamos. En el día a día, en tus cosas, y como consejo que podría en este vivo es, observa algo de lo que tú haces y esfuérzate, porque esto es algo que está aquí en el córtex
córtex en sentido, esfuérzate en pensar cómo puedo ver esto desde otro punto de vista. ¿Eso no te recuerda a Wayne Dyer? Absolutamente. ¿Cómo puedo ver esta situación? No solamente un objeto, ¿no? Y ahí vuelvo a tu pregunta principal. Y toda la pregunta no, ¿cómo puedo aplicar esto en el día? La pregunta es, ¿cómo puedo ver esta situación desde otra forma, desde otro punto de vista? Eso sí o sí nos va a llevar hacia adentro a cuestionar mi creencia, mi percepción sobre lo que está ocurriendo y a abrir el mapa, es bueno hablarlo, y comenzar a ser creativo en esa que tal vez están dando los resultados que queremos, si los vemos desde otro punto de vista. Y cuando cambias la forma de ver las cosas que miran, cambian. Y ahí estás creando. Ahí nos quedamos con esa frase. Esa es la pregunta número 1. Creo que tienes como 10 preguntas más. Tengo como 10 preguntas más, pero yo creo que por la hora ya estamos con el vivo de hoy. Muy bien. Quedémonos con esa frase, creo que lo cierra todo. Cuando cambias la forma de ver las cosas que miras cambian. Desde lo material hasta lo sutil, que es un pensamiento. Por lo menos en el pensamiento te abres a la posibilidad. O sea, cuando estamos en esta rigidez mental, a veces nos queda lejos relativamente a otra cosa. Pero mira, en mental, podría ser que yo esté equivocado. Podría ser que, y cuesta al principio, pero lo empiezas a masticar, te empiezas a nutrir de esa posibilidad. De pronto el cerebro, cuando ya sales de esa rabia, de esa resistencia, porque no querías cambiar el territorio, empieza a pasar esa magia. Desde un pensamiento a algo que después está en algo material, en transformarnos en algo creativo. Y en alguien creativo que también puede ser colaborativo. Así que con esa idea creo que nos quedamos hoy. Agradecemos a todos su participación, querida Lía. Y nos en un próximo. Chao. Chao.